extremidades del paciente. El segundo punto, donde no me voy a extender porque está la licenciada Laura Corati, que va a hablar ella, es la alimentación saludable, y hace lo mismo: mejora el control de la glucemia, mejora el peso, disminuye las grasas, me mejora el hígado graso, mejor control de la presión arterial, me ayuda a la salud cardiovascular. Hasta acá hablamos de dos cosas puntuales donde nosotros los médicos no tenemos que intervenir. Esto depende de ustedes, de la actividad física y de la dieta. Acá sí entramos nosotros, en el control de las enfermedades asociadas. Yo les dije que la diabetes ya dejó de ser solamente la glucemia alta. Está asociada a otras enfermedades que hablamos recién, y sobre estas es sobre lo que tengo que actuar. El control de la presión arterial. Y el cardiólogo me agregó otra pastillita. Y sí, ¿por qué? Porque necesito bajar la presión arterial para bajar el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Y si yo tengo esas pastillitas, estoy disminuyendo un riesgo más de tener diabetes o de tener la complicación hacia la diabetes. El control del peso es fundamental. El que nosotros podamos bajar la cintura es fundamental. La mujer, en lo posible, menos de 88 y el hombre menos de 102. ¿Por qué? Porque la cintura, cuando medimos la cintura, lo que estamos midiendo es la grasa visceral que tenemos, es la grasa mala que nos va a ir tapando las arterias. Entonces ahí es donde también tenemos que actuar, sobre el peso. Y sobre las grasas, esa pastillita que no nos gusta, porque yo escuché que esa pastilla me da dolores musculares. Bueno, en el menos del 5% da dolores musculares. Y esa pastillita disminuye la inflamación de los vasos sanguíneos y disminuye el colesterol que se va a ir a depositar en las arterias, fundamentalmente en el ecodoppler de vasos de cuello cuando le pedimos el estudio. Si vemos que hay inflamación o vemos que hay un coagulito, es donde ya llegamos tarde, porque ya está la patología ahí. Lo que tenemos que hacer es tratar de evitar esto, la grasa, ¿sí? Control de los hábitos. El alcoholismo tiene mucho hidrato, mucho azúcar. En pacientes que ya son diabéticos, el alcoholismo puede bajar las glucemias y darle al paciente hipoglucemias, tener glucemias por debajo de 70. Y el tabaquismo. Aunque ustedes no lo crean, un paciente que fuma tiene entre 30 y 40% más de posibilidad de ser diabético que un paciente que no fuma. Entonces es importante tratar los hábitos totalmente. Eso no quiere decir que uno no pueda tomar una copa de vino. Lo que uno dice es que no lo puede hacer en exceso, ¿sí? Y el tratamiento farmacológico puntual y dirigido hacia el paciente, y es solamente en este caso para la hiperglucemia, porque los otros factores de riesgo tengo que trabajarlos, es individual. El tratamiento no es igual para todos los pacientes. A veces nos preguntan, pero mi amiga o mi amigo toma tal pastilla. Cada uno y cada médico les va a dar el tratamiento que necesite cada paciente, ¿sí? Actualmente se toman comprimidos vía oral, a veces empezamos con 1, con 2, con lo que necesita el paciente. Hay nueva medicación subcutánea que se están usando, que son inyectables. Y tenemos al otro lado la insulina. Los pacientes diabéticos tipo 1, como no tienen insulina, utilizan la insulina como tratamiento. Hay insulinas lentas, que trata de hacer la insulina basal que nosotros tenemos, y después tenemos la insulina rápida que hace los picos cuando vamos a comer. Ese paciente usa insulina, no tiene complicaciones. Por eso, cuando uno les plantea al paciente diabético tipo 2, que después de un tiempo va con medicación y les ponen insulina, creen que la insulina es lo que se me viene el mundo abajo, me aplico insulina hoy y mañana dejo de ver. No, la insulina es algo fisiológico, es algo que nosotros estamos produciendo. Hace muchos años atrás la insulina se utilizaba como último recurso, porque la gente le tenía miedo, porque en realidad se hacía, era muy difícil, porque había un frasquito donde había que llenar la jeringa y era todo muy complicado. Entonces el médico indicaba la insulina cuando ya el paciente tenía todos los factores de riesgo y las complicaciones de la diabetes. Hoy en día no pasa eso. Hoy existen las FlexPen, que son unas lapiceras que son FlexPen, porque ustedes las pueden llevar como si fuera una lapicera, y en realidad las usamos cuando el paciente las necesita. Ya no esperamos a que el paciente tenga complicaciones, y a veces nos adelantamos para que el páncreas no esté sin una gota de insulina, para ayudarlo al páncreas. Entonces no le tengan miedo a la insulina. La insulina no es una complicación de la diabetes, es algo más y es un tratamiento más. Y para terminar, están las complicaciones. Esas complicaciones están temidas. Como les dije antes,
llegamos a la complicación si hacemos todo lo anterior. Actualmente no son tanto los pacientes que tienen complicaciones cuando hacen las cosas bien. Cuando el paciente no hace las cosas bien, desde el momento del diagnóstico, si yo no hago nada, o lo que hago es muy poco, a los 5 o 10 años voy a tener las complicaciones. Sí o sí empezamos a ver las complicaciones. Y cuando un paciente diabético se infarta, no es porque el problema estuvo ahí, es porque la enfermedad empezó hace 10 años atrás y yo no hice nada, ¿sí? Entonces las complicaciones más temidas son en las grandes arterias, y esas grandes arterias me pueden producir accidente cerebrovascular, me pueden producir infarto, preinfarto, y en las pequeñas y las chiquititas son las que me van a afectar la retina, ¿sí? Que puede empezar con algunas lesiones en la visión, son las que afectan al riñón. El riñón es como si fuese un colador. Por ahí no hay cosas que no tienen que pasar. Cuando esos agujeritos del colador se empiezan a hacer más grandes, empezamos a perder proteínas y ahí empieza la enfermedad renal del diabético. Y el tercer lugar, el más temido de los pequeños vasos, son las extremidades. Las pequeñas lesiones que vamos teniendo de las arterias, esas lesiones en las arterias me van a dar infecciones o me pueden dar pequeñas úlceras y el paciente diabético empieza a sentir menos, tiene menos sensibilidad en los pies. Por eso, cuando nosotros controlamos los pies, tratamos de pedirle al paciente que use un zapato cerrado, que use medias blancas, porque al tener menos sensibilidad, si el zapato me roza o me lastimo, con la media yo veo lo húmedo o veo la areola que queda de la ampolla y ya me doy cuenta. Tratamos de que usen el zapato cerrado porque si yo uso sandalias, estoy re cerca del piso, de la tierra, ¿sí? Si usan sandalias, a la noche cuando se lavan, traten de usar cepillos para evitar la infección. Y es importante el control de los pies siempre, aunque no tengan complicaciones. El tratar de cortarse las uñas derechitas, de ir al podólogo, de no hacerlo uno, porque como les dije que no tienen tanta sensibilidad, a veces se terminan lastimando, ¿sí? Y no se cortan bien las uñas se encartan, y esa siempre es la puerta de entrada de cualquier proceso infeccioso, ¿sí? Las complicaciones no van a llegar siempre, llegan cuando no hacemos todo lo que les pedí antes. Es importante que lo sepan, no todo paciente diabético tiene complicaciones. Y hay pacientes que pueden pasar 20, 25 años con su enfermedad sin tener complicaciones. Las complicaciones no las llevan a tener todos, las tiene el que no hace nada o hace poco. Eso tienen que tenerlo en cuenta. Y por último, para cerrar, que a mí me gustó, el cuidado de la diabetes está bajo tu control. Si estás dispuesto a hacer tu parte, la diabetes no se interpondrá en el camino de una vida activa y saludable. Y vuelvo a la primera, ¿sí? Todo depende de nosotros. Nosotros no vivimos para la diabetes, nosotros vivimos con la diabetes. Entonces, si nosotros tenemos una vida saludable, en factores de riesgo que los acabamos de ver, en la actividad física, en la alimentación, en concurrir a los controles, nunca vamos a tener complicaciones. El bienestar va a estar siempre. La enfermedad es algo que los acompaña y ustedes no son diabetes. Ustedes son un paciente que tienen todas las herramientas para poder empezar a hablar de bienestar con la diabetes. ¿Sí? Muchas gracias. Ahora continuamos, en este caso de la mano de la licenciada María Laura Corati, bienvenida a la U, nutricionista egresada de la UBA, especialista en inocuidad y calidad agroalimentaria, antropometrista ISAC II, ha desarrollado un curso de posgrado en diabetes por parte de la Universidad Austral, con formación en nutrición deportiva de la mano de Francis Holloway, y actualmente se desempeña en su consultorio en General Rodríguez desde el año 2002. Bienvenida a la voz. Bueno, buenos días a todos. Me toca hablar de la alimentación. Qué cosa difícil, ¿no? Que todo el mundo ahora habla de alimentos. Tenemos tanta información, pero tanta información que a veces los pacientes no saben medio dónde están parados. ¿Qué hago? ¿A quién le creo? ¿A lo que dice mi vecina, la lista?
Facebook, en TikTok, puedo comer huevo, no puedo comer huevo, puedo comer leche, no puedo tomar leche. Bueno, vamos a tratar de basarnos en lo científico, siempre buscamos publicaciones científicas para avalar lo que estamos diciendo. Y la persona con diabetes, lo que necesitamos es tener un plan alimentario con buena calidad, escuchen, que sea posible y sostenido en el tiempo. No puedo hacer algo que me dure un mes, no puedo estar probando una cosa, otra, ir por la vida porque tengo una enfermedad crónica y necesito estar saludable. Entonces, que sea posible significa que también lo pueda llevar adelante. Entonces, para eso voy a ir eligiendo los mejores alimentos que vamos a ver ahora, un poquito de repaso. ¿Qué tipos de nutrientes conocemos? Ya más o menos conocemos que ya todo el mundo habla de los hidratos de carbono, de las proteínas, de las grasas. Los hidratos de carbono, como bien dijo Marcela, nos dan energía, es nuestro combustible para la contracción muscular. Las proteínas nos ayudan al crecimiento y las grasas nos protegen y nos transportan vitaminas. Si miramos las calorías, 4 calorías nos aportan los hidratos, 4 las proteínas y 9 las grasas. Y agregué abajo chiquitito el alcohol, que aunque no aumenta la glucemia, tampoco es tan saludable. Nos aportan 7 calorías por gramo y bueno, los daños que ya conocemos a nivel hepáticos. Voy a empezar al revés. Voy a empezar con las proteínas y las grasas y después nos vamos a meter de lleno con los hidratos. ¿Qué pasa con las proteínas? ¿Dónde están las proteínas? En las leches, enteras y descremadas, queso, ricota, clara de huevo, carne roja, pollo, cerdo, pescado. Tenemos que respetar la recomendación diaria. Y ahí voy a hablar un poquito rápidamente de las dietas hiperproteicas. Las dietas con alto contenido en proteínas también me pueden generar demanda en la producción de insulina. ¿Sí? No solamente el azúcar aumenta la glucemia, no solamente es tan dañino el hidrato de carbono. Si yo hago dietas diferentes, dietas de moda, vamos a ver que tampoco son tan saludables. Que no me aumente la glucemia en el momento que yo me la esté midiendo, no significa que a largo plazo o durante el resto del día no me provoque una complicación. Dietas bajas en hidratos, altas en grasas y proteínas, aumenta la cetosis, ¿sí? Los cuerpos cetónicos, y ya sabemos que no son buenos para el organismo. ¿Qué pasa con las grasas? Vieron que uno va al kiosco y hay chocolate sin azúcar en todos lados. Chocolate sin azúcar, entonces uno va y lo compra, porque no me va a subir la glucemia, ¿correcto? ¿Qué pasa? No me sube la glucemia en el momento. Yo me como un chocolate ahora, no me sube la glucemia. Entonces está buenísimo, me como todos los días un chocolate. Esa grasa, todos los días, a largo plazo, ¿no me va a hacer daño a otras cosas? Al sistema cardiovascular, al colesterol. ¿Se entiende a lo que voy? El diabético le quedó mucho en la cabeza que no puede consumir azúcar, ¿sí? Entonces, tampoco es tan bueno aumentar tanto el consumo de los otros nutrientes. Obviamente que vamos a preferir las grasas saludables, las que no nos afectan el sistema cardiovascular, que son los aceites, frutos secos, pescados, y vamos a evitar los panificados, chocolates, fiambres, ya que aumentan el tejido adiposo. Yo tengo un hígado graso, ¿sí? Y como todo el tiempo alimentos altos en grasa, no me va a hacer bien. Y ahora nos vamos a meter de lleno en los hidratos de carbono. Y acá también tenemos bastantes contradicciones, ¿sí? Los hidratos de carbono simples son los que todos conocemos que nos aumentan la glucemia, ¿correcto? Azúcar de mesa, miel, mermeladas, jugos de frutas, dulce de membrillo, dulce de batata, gelatinas. El tema del consumo de bebidas azucaradas está aumentando muchísimo. Uno consume bebidas lácteas, que tienen azúcar, ¿sí? Las gaseosas tienen azúcar, la cepita tiene azúcar. Si uno mira, después vamos a mirar más adelante qué es lo que puede contener un rótulo. Si dice jarabe de maíz de alta fructosa, eso significa que me va a aumentar la glucemia, ¿sí? Entonces, todos estos hidratos de carbono simples aumentan la glucemia, el peso, y muchas veces van acompañados con grasas, ¿sí? Por ejemplo, los chocolates. Y acá vamos a meternos en los complejos. Entonces, cuando el paciente dice, bueno, yo no voy a comer harinas nunca más, dejo
las harinas, dejo los hidratos. Bueno, ¿qué tipo de harina va a dejar? ¿Qué tipo de hidrato va a dejar? Y vamos a conocer cuáles son los complejos. Los complejos son los almidones, la papa, la batata, el choclo, las harinas, el arroz, la polenta, los panes. Y después los vamos a volver a clasificar. A ver de todos esos, ¿cuál me va a subir más la glucemia y cuál no? Las legumbres, lentejas, porotos, garbanzos, avena, quinoa, cuscús, aportan energía, aportan fibra, minerales y vitaminas. Si podemos elegir los complejos, nos van a aportar mayor cantidad de fibra. Y vamos a ver que cuando más fibra tenga el plato, menos me va a aumentar la glucemia. Entonces, repasemos. Si yo me como un arroz blanco, solito, voy a tener un valor de glucemia. Y si yo como un bife de pollo con arroz, con una ensalada y un zapallito revuelto con huevo, como todo ese plato completo, va a ser otro el resultado. Entonces, tenemos que dejar de demonizar a los hidratos de carbono, de decir no puedo comer, porque ¿se acuerdan? No sé si hace un montón de años que era no pan, papa, postre, era como una ley, las 4 P. Entonces vos vas al médico y te decía, bueno, a partir de ahora las 4 P, postre, papa, pan, pasta, me olvidaba. Entonces el paciente no tenía que comer, comía pollo con lechuga. Entonces la glucemia le iba a bajar, a veces le iba a hacer una hipoglucemia. Entonces vamos a ir conociendo un poco más cuáles sí y cuáles no tanto, ¿sí? Si yo veo un cumpleaños y tengo mi glucemia controlada, me vio el médico, sé cómo manejarlo, como una porción de torta, no va a ser tan grave, ¿sí? Y acá nos metemos en un concepto que siempre existió, pero ahora está más de moda, por esto que les digo de la comunicación, que es el índice glucémico de los alimentos. El índice glucémico me va a decir, si se lo digo simplemente, cuánto me va a aumentar la glucemia después de comer un alimento. Entonces lo vamos a clasificar. No se ve bien ahí el índice glucémico alto, después vamos a mirar más adelante. Por ejemplo, el arroz blanco, lo que les decía recién. El puré de papas, ¿sí? Eso me va a hacer aumentar los fideos de arroz. Ahora también está muy de moda comer todo de arroz, galletas de arroz, fideos de arroz. Entonces, el arroz blanco me sube la glucemia. Entonces, esos alimentos van a tener alto índice glucémico. ¿Tengo que eliminarlos? No, quizás no. Quizás puedo combinarlos con otros. ¿Sí? ¿Me encantan los fideos de arroz? Bueno, lo puedo combinar con fibra, con proteínas, para que no me suba la glucemia si lo como solo. ¿Sí? Alimentos de índice glucémico medio, ¿sí? La avena, acá empiezan a aparecer todo lo que es integral, pan integral, arroz integral, la avena, las pastas cocidas al dente, ahora después lo vamos a mirar. Y después el bajo, que más que nada están, y acá vamos a ver que están, miren lo que dice ahí, zanahoria rallada. ¿Se acuerdan cuando la zanahoria estaba prohibida, la zanahoria y la remolacha, porque tenía mucho azúcar? Bueno, una cosa es la composición química de un alimento y otra cosa es el efecto que hace a nivel corporal. La zanahoria, las frutas se caracterizan por ser, si uno mira la clasificación, son hidratos de carbono simples, pero el índice glucémico de muchas de ellas es muy bajo. Entonces, si yo me tomo un jugo exprimido de naranja, ¿me va a aumentar la glucemia? Sí. Si yo me como la naranja cortada en gajitos, no. Entonces, ahí hay que aprender estrategias, ¿sí?, para combinar los alimentos y consumirlos de la forma adecuada. Bueno, ¿qué no puede faltar en tu alimentación diaria? Y ahí voy a entrar un poquito en esto que decía recién, diabetes, que son algunos mitos. Por ejemplo, la fruta, las tan demonizadas frutas. Vieron que se puso como de moda, que la fructosa hacía daño, que comer una fruta era lo peor. Bueno, un profesor mío se sacó sangre, se comió no sé cuántas manzanas y se sacó sangre y lo publicó diciendo: acá estoy, me comí las manzanas, no me morí, estoy bárbaro. Entonces, la fruta, la recomendación sigue siendo para un paciente diabético y para todos nosotros que también, y para los que no lo son, 2 a 3 frutas por día. Ahora sí, yo te voy a decir cómo. En cáscara, con cáscara los que lo permiten. Yo tengo una manzana, me la como con cáscara, ¿sí? No le saco la cáscara. Evitar licuados o jugos. Ahí sí, si yo me hago todo el tiempo licuado, se me va a absorberse más rápido. Y mezclar con otros alimentos. Yogur, queso, avena. Les doy un ejemplo, las frutillas que ahora están ahora de estación. Una taza de frutillas me va a aportar solamente 7 gramos de hidratos de
2 gramos de fibra. Entonces, explíquenme cómo la fruta me puede engordar, hacer daño y hacer todo lo que está ahora tan de moda. La leche, los derivados, yogur, ricota, son alimentos muy saludables para un paciente diabético. ¿Por qué? Porque me van a aportar proteínas, carbohidratos, tienen bajo índice glucémico y me aportan calcio, ¿sí? Y están buenísimos para nebulizar. El yogur, por ejemplo, en una merienda, yo tengo que poner proteínas de algún lado, calcio, entonces lo mezclo, el yogur con frutas, con avena, con una tostada de pan integral. Entonces son opciones muy saludables. Y en adultos, obviamente, elegimos las opciones descremadas para no aumentar las grasas totales de la dieta. La fibra, que es lo que no nos puede faltar, tenemos una recomendación de 20 gramos por día, que es bastante. Hay que comer frutas, hojas verdes, panes integrales, legumbres. El arroz podemos comprar integral, podemos comprar el blanco, lo podemos mezclar también, pero buscar siempre opciones que tengan legumbres. Ahora hay hasta fideos de legumbres. Uno va al supermercado y los ve, que hay fideos hechos con legumbres. Eso va a tener más contenido de fibra. ¿Qué pasa con la fibra? Ayuda a bajar el índice glucémico de las preparaciones, lenta absorción y casi no tiene calorías. Una ensalada de lechuga puede llegar a tener 12 calorías. Nada. Sí tenemos que controlar la materia grasa. Si le pongo un montón de aceite, bueno, ahí también se me dispara. Y acá estaba lo que decíamos hoy de los endulzantes. Hay que leer un poquitito cuando uno compra un alimento que dice sin azúcar agregado, fijarse que no tenga jarabe de maíz de alta fructosa, azúcar de coco, dátiles, azúcar. Ahora está hay como un azúcar de dátil que viene líquido, bueno, todo eso es hidrato de carbono simple, impacta en la glucemia, y ahí tienen todos los edulcorantes que están ahora en el mercado que no impactan en la glucemia, ¿sí? Bueno, y esta es la parte que más me interesa que nos podamos llevar hoy, que es qué podemos hacer para mejorar nuestra alimentación, para que el índice glucémico no se eleve. Elegir cereales en desayuno, avena, salvado, fruta seca. La fruta seca es un excelente vehículo para las colaciones, ¿sí? Ya que nos da saciedad, nos aporta grasa de buena calidad. Evitar los copos de maíz. Los copos de maíz, los cornflakes, tienen muchísima disponibilidad de hidrato de carbono simple, eleva bastante el índice glucémico. Sí mezclarlos con yogur o leche, porque hay niños con diabetes que también tenemos que darle bastante variedad. Preferir panes con semillas, lino, sésamo, girasol, amapola, avena, salvado, de avena o de trigo. Realizar panes con cebada, harina de soja, harina integral. Elegir pastas de laminado grueso, tipo al huevo, cocidas al dente. Siempre la cocción al dente hace que el índice glucémico sea menor. No dejen, lean donde dice el paquete dice 10 minutos, cocínenlo 10 minutos y apaguen, ¿sí? Entonces ahí evitamos que haya tanto almidón disponible. Elegir arroz parbolizado, ese es el amarillo, el de la caja amarilla, el oro. Tiene un proceso en la industria que hace que el índice glucémico no se eleve. Arroz integral o arroz blanco enfriado en la heladera. Y ahí voy a la papa, que también la papa y el arroz, si lo enfriamos en la heladera más de 9 horas, o sea, toda la noche o todo el día, nos va a favorecer al índice glucémico. Y el agregado de mayonesa light o de vinagre, ¿sí? Los ácidos agregados a las papas, al arroz también disminuyen la carga glucémica. Mezclar alimentos, en el caso que, tengo papa para comer hoy, lo mezclo la papa y el arroz con las legumbres, las chauchas, las verduras de hojas verdes, ¿sí? Nunca coman un fideo solito, un fideo blanco. Siempre mezclenlo con una fibra, con una proteína, grasa saludable o todo. Ahí está lo que les decía recién, condimentar las preparaciones con vinagre, jugo de limón o yogur, elegir el pan fresco sin tostar, y si es tostado, agregar queso untable o queso fresco, combinar los vegetales, zanahoria, calabaza, remolacha con verduras de hoja o legumbres, elegir las crudas ralladas. Acuérdense la fibra, siempre que hayan en todas nuestras comidas una porción de vegetales crudos. Yo le digo a un paciente, crudo en almuerzo, crudo en cena, un tomate al medio, una lechuga en una compotera, siempre vegetal crudo porque tiene más cantidad de fibra.
elegir la banana de poca maduración y las frutas en general. Las frutas cuando maduran, ¿sí?, aumenta la concentración de hidratos de carbono, así que si están un poquito más verdes, mejor. Agregar frutos secos a las preparaciones, aportan fibra y grasas saludables como nuez, almendra y avellana. Hago una ensaladita y también le puedo agregar. Y las semillas también son excelentes para aumentar la fibra. La semilla entera, ¿sí?, sin ¿cómo es?, remojarse. Bueno, entonces obviamente que lo que vimos es un pantallazo general. Cada paciente va a tener su plan personalizado porque va a depender de su peso, de sus costumbres, de su actividad física, si es deportista, si no es deportista. En el caso del diabético tipo 1, hay que ver el tipo de insulina, las mediciones diarias, las correcciones, si va a hacer deporte, a qué hora va a desayunar. Siempre se va a individualizar el tratamiento, pero bueno, quería traerles un pantallazo general, más que nada de alimentos, para que conozcan un poquito más del tema. Muchas gracias. Bueno, excelente, muchas gracias Lau por tu disertación. Y ahora llega el momento de presentar a nuestro último experto de esta mañana. En este caso nos acompaña Joaquín Tartaglione, que es médico especialista en medicina familiar y nutrición, jefe del departamento de telemedicina. Bienvenido, Joaquín. Ahí estamos tratando, ahí estamos. Ay, me pasé un poquito, me parece. Estoy adelantando. Bien, bueno, es un placer para mí estar acá compartiendo en un día tan especial como hoy, el día que se recuerda la importancia de la diabetes y de tenerla registrada en nuestras mentes. Cuando me preguntaron de qué tema quería hablar o qué quería tocar, dije, bueno, hablemos de esto de hábitos, ¿no? Porque qué tan importante lo que decía Marcela, lo que decía Laura, pero a veces cuánto nos cuesta llevarlo a la práctica, ¿no? Me pones a pensar, decir, bueno, he intentado modificar esto y me costó mucho poder hacerlo. Si yo les voy a contar una pequeña historia que me sucedió a mí particularmente con esto de los hábitos. Yo en el año 2012 estaba en mis prácticas de medicina y yo soy muy charleta, me ponía a charlar con la gente. Llegaba un momento del día que estaba en el hospital Ramos Mejía en Capital y me iba a la sala de clínica médica y me ponía a charlar con los pacientes. Y ahí veía, además yo siempre hablaba de la parte de su vida, de por qué estaban internados, y cuando les preguntaba por qué motivo habían llegado a la internación, veía que si posiblemente unos años atrás hubiesen hecho un cambio, esa internación no hubiese sucedido. Entonces dije, bueno, me recibí de médico, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Médico de familia, que trabaja mucho con la prevención. El médico de familia es largo practicar, pero en dos palabras yo siempre digo que como el antiguo médico de cabecera, ese médico que nos conoce, que nos va acompañando a lo largo de nuestras vidas y nos va dando algunas pautas en distintos ámbitos de la salud. Pasaron 4 años, me recibí de médico de familia y notaba que en el consultorio yo hablaba con los pacientes, le transmitía los mensajes, las cosas que le daba la información, pero no llegaba a conectar, no llegaba a suceder ese cambio que quería que suceda. Entonces dije, bueno, la mayoría de las cosas que tienen las personas que vienen a ver es presión alta, colesterol alto, diabetes, ¿qué hago? Hago nutrición. Pero dije, bueno, voy a hacer la especialidad, si me hago lo completo. Me anoté de nuevo, fui a la facultad, podría hacer bioquímica, entonces me dije, cuando me enteré que tenía que hacer todo eso de nuevo, dije, no, otra vez. Bueno, pasó todo eso, ya iba un montón de años de formación, había estudiado medicina, había hecho medicina familiar y encima después se me ocurrió hacer nutrición. Pero notaba que en el consultorio los mensajes siempre eran parecidos, siempre decíamos, bueno, hacer este tipo de alimentación, tratar de incorporar actividad física, hacer actividad física, bueno, no sé, media hora, caminar, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo hacemos? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, y notaba que todo sigue igual. Entonces me pregunté, todo esto depende de los hábitos, ¿no? De los hábitos de uno, sea alimenticio, sea de la medicación, o sea de fuera de la salud, cómo cuidar nuestra economía, cómo sonreír más, todo tiene que ver con los hábitos. Y nunca me había preguntado qué es un hábito y cómo puedo hacer para modificar eso. Entonces
bueno, me pongo a leer, empecé a buscar, tampoco es que hay cursos de la facultad se enseña eso. Entonces dije, bueno, ¿qué es un hábito? Hice un curso de esto y vi que un hábito es una conducta que nosotros tenemos que la hacemos de forma automática, sin darnos cuenta. A la mañana, ¿qué hacemos? Nos levantamos, vamos, nos levantamos, nos lavamos los dientes, nos bañamos, desayunamos, vamos a trabajar y nuestros distintos hábitos van armando nuestra rutina del día. Entonces nuestros resultados van a ser a partir de los hábitos que tenemos. Pero bueno, qué difícil es cuando uno quiere meter algo diferente en esa rutina. Te levantaste, fuiste, te lavaste los dientes, ni se te ocurrió, lo hiciste automático, pero en algún momento lo aprendiste y lo tuviste que hacer con conciencia todo eso. Es como cuando aprendemos a usar el WhatsApp, algo en el teléfono, nos enseñan a subir una foto. Al principio es difícil, después lo haces automático, se automatizan las cosas. Cuando nosotros queremos generar un cambio, acá abajo en la computación, tenemos que tener esto en cuenta. Después, la gran pregunta es ¿por qué es tan difícil cambiar algo? ¿Por qué me cuesta tanto? Cuando uno le pregunta a los pacientes o me preguntan a mí, yo decía, bueno, no sé, ¿no tendré fuerza de voluntad para hacer eso? Depende exclusivamente de mí. Bueno, la fuerza de voluntad es la contracara del hábito, es lo contrario. Yo estoy diciendo que un hábito es algo que hacemos de forma automática, que ni siquiera lo pensamos y ya lo hicimos. Evidentemente, eso que nosotros queremos agregar, entonces no es un hábito. Pero vamos a ver que sí. Entonces, ¿nosotros qué tenemos que hacer cuando queremos generar un cambio? Bueno, generar un entorno favorable para eso. ¿Por qué? Porque si no es como remar contra la corriente. En algún momento nos vamos a cansar y lo vamos a dejar de hacer. Y después, ¿qué pasa con todo esto? Nosotros ¿qué buscamos? Y el placer más rápido, ¿no? Y hoy fue un día lindo, no daban ganas de salir. Está lloviendo y capaz nos quedamos un rato más en la cama, hacemos el placer ahora, que después con el alfajor el placer de una hora. Entonces, nuestro sistema, nuestra mente busca eso, busca el placer inmediato. Y cuando nosotros queremos ese cambio, ¿qué pasa con lo que queremos cambiar generalmente? Y ese beneficio que estamos buscando, pues si queremos generar algún cambio, tarda en aparecer. Uno empieza a hacer actividad física que al principio por ahí no nota tanto cambio. Cambiaste, te dijeron, no sé, tengo constipación, tengo que cambiar la alimentación, y los primeros 2 días posiblemente no veo nada, bueno, hice 2 días, me cansé, no lo hago más. Así que lo que tenemos que tener en cuenta es esto, que los cambios que nosotros queremos hacer, ese resultado va a tardar un poco en venir, pero hoy vamos a ver que nos podemos dar un puntito antes de que esto termine. Entonces, entrando particularmente, cuando nosotros queremos incorporar algo nuevo, yo siempre les aconsejo primero planificar, para todo. La planificación es clave, entre la alimentación, la actividad física, para cualquier cambio que nosotros queramos generar, es planificar. Yo siempre le digo a los pacientes que si son muy rigurosos, nos vemos 12 veces al año, si vienen todos los meses. Y si yo soy muy generoso con el tiempo y estamos 1 hora juntos, unos 12 horas juntos. Después están todo el año solos. No estamos charlando entre nosotros. Hoy tenemos por suerte la tecnología que por ahí estamos más conectados. Pero la realidad es que la mayoría de las decisiones las van a tomar en forma individual. Entonces, ¿qué les digo? Bueno, por ahí les va a parecer un poco exagerado, pero cuando uno quiere hacer un cambio, anotar ese cambio que quiere hacer. Estoy haciendo esto que quiero hacer, porque después pasa un mes y lo hice cuando nos vemos de nuevo el mes que viene. Y bueno, empezaste lo que ibas a empezar, y no, porque este mes estuvo complicado, tuve esto, tuve el otro. Siempre tenemos alguna situación que nos va a complicar, pero cuando uno tiene indicadores, cuando uno empieza a marcar una libreta en el teléfono, en algún lado, empieza a ver, hoy no lo hice, mañana lo hice, pasado no lo hice, bueno, no lo hice porque no quise, o no lo hice, si no lo hice porque no quise, buenísimo, son decisiones, elegir y resignar. O no lo hice porque no me ordené, no lo hice porque, bueno, empezar ahí a ver qué podemos hacer para modificar eso y mejorarlo. Particularmente los hábitos tienen tres pilares, 3 cosas fundamentales. Uno, como vamos a ver, es el disparador, eso que nos lleva a hacerlo. Después que tenemos la conducta en sí, eso que queremos hacer, y lo más lindo de todo, la recompensa, ¿no? Eso que es la gratificación que nos va a dar.
Entonces tenemos el disparador. El disparador que sería, por ejemplo, cuando yo les decía, me levanto a la mañana, me lavo los dientes. ¿Qué me disparó lavarme los dientes? Y levantarme, salir de la cama, fui y me lavé los dientes. Entonces, si yo quiero generar un cambio, tengo que pensar, ¿con qué lo voy a conectar ese cambio que quiero hacer? Vamos a poner un ejemplo. Verduras. Bueno, quiero empezar a comer más verduras. Es muy grande, ¿no? Voy a agregar verduras en mi alimentación para seguir la línea de Laura. Pero, ¿en qué momento lo voy a hacer? Entonces yo siempre les aconsejo, bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pensar que lo conectemos con alguna acción simple que hagamos. Bueno, yo todos los martes tengo tiempo como para comprar verduras, después de que salgo del trabajo, después de que fui a gimnasia, después que fui a dejar a mi nieto en el jardín. Es algo que hago todos los martes, porque eso siempre lo hago. En mi caso yo diría, bueno, los martes después del trabajo voy a pasar por la verdulería. En algún momento salgo del trabajo, buscando una verdulería que me quede de camino para no ir contra la corriente y no remar en contra como charlábamos. Entonces voy ahí y compro la verdura. Bien, yo siempre les aconsejo agregar esta acción que queremos hacer con otra acción y no tanto con un horario, porque si lo voy a hacer a las 3 de la tarde y a las 3 de la tarde capaz que estaba haciendo otra cosa, pasó la hora y no lo hice. Entonces siempre agregar una acción que queremos hacer con otra acción simple que ya estamos haciendo es mucho más fácil de que lo podamos incorporar en nuestra rutina. Y de a poco vamos a ir viendo que a través de la repetición se va a empezar a incorporar. Después, está la conducta en sí, eso que queremos hacer, eso que queremos incorporar. Yo siempre les aconsejo, como siempre digo, ir paso a paso, de a poquito, ¿no? Pero que hagamos pequeños cambios que después van a acelerarnos. Entonces, elegir algo que sea fácil para, digamos, que pensemos que lo podemos llegar a cumplir, que sea algo claro, ¿no? Que sea medible y alcanzable. Que digamos, bueno, llegamos con el ejemplo de verduras, quiero incorporar verduras, pero yo no como nunca, la verdad que no como nunca verduras, soy más amigo de otro tipo de alimentos. Digamos, vamos a incorporar las verduras, pero ¿cuánto? Bueno, si no como nunca, quizás puedo empezar con 3 veces por semana, ¿no? Estaría bien. ¿Pero qué? Bueno, vamos a agregar 2 colores en el plato. Entonces digo, bueno, lunes, miércoles, viernes voy a agregar verduras en una de mis comidas de 2 colores. ¿Y eso qué es? Es por ahí para mí, bueno, es alcanzable y es medible. Porque llegó el domingo y pienso, ¿y incorporé, lo hice o no lo hice? Porque me lo fui anotando, lo fui registrando mentalmente como ustedes lo que quisieron hacer. ¿Lo hice o no lo hice? Bueno, lo pude medir, lo pude objetivar eso, lo pude tener en cuenta, que es súper importante. Porque esto es lo que les digo, después llega el mes siguiente que nos vemos y cuando les pregunto, ¿cómo estuvo el mes? ¿Hiciste todo esto? Sí, bueno, estuvo complicado, como que uno no lo puede medir. Y es lo mismo que decir, bueno, voy a agregar verduras y voy a agregar. Llegó el domingo y agregué y sí compré, pero abro el cajón de abajo porque dejé todo hecho un lío, pero no lo organicé, porque también esto es importante, ¿no? Si elegí ese martes para comprar la verdura, bueno, pero también tengo un ratito como para dejar por ahí las hojas lavadas, todo medio que me invite a consumirlo. Entonces, como le digo, si lo hicimos medible, lo pudimos ver, si lo hicimos o no lo hicimos, todo es mucho más sencillo de poder hacerlo. ¿Y qué estamos haciendo? Llevando esa corriente a nuestro favor, llevando a que las cosas se puedan sostener un poco más en el tiempo. Y después tiene esto de la recompensa, que es lo que más nos cuesta, ¿no? Porque muchas veces lo que nos lleva a que dejemos de hacer ese cambio que estamos queriendo incorporar es que no vemos esa gratificación rápido. Lo que sucede con esto justamente es que tardan en aparecer en general. Entonces yo lo que les aconsejo es decir, bueno, si yo me puse este objetivo, lo cumplí esta semana, me doy una gratificación antes que llegue la que estoy esperando. No siempre tiene que ser un alimento. Bueno, pude comer las verduras los 3 días por semana, de 2 colores, fui a la verdulería del martes, como me lo propuse. Bueno, voy a ir al cine, voy a hacer esto con mi nieto, voy a salir, voy a ir a tomar un café con mi amiga, intentar buscar gratificaciones hasta que aparezca lo que estamos buscando. Por suerte nuestro cerebro es plástico, ¿no? Al principio todo lo que queremos cambiar por primera vez cuesta un poco más, pero con el tiempo lo vamos
flexibilizando y hacemos que esos caminitos que tenemos, esas rutas, vayan a hacer que sea todo un poco más fácil. ¿Qué hacemos con el primer cambio? Bueno, asentamos una base, ¿no? Si yo logré comer las verduras de 2 colores 3 veces por semana, ir como dijimos los martes, y me va a motivar. Bueno, yo además ahora quiero hacer un cambio en el desayuno, quiero empezar a hacer un poco de actividad física, nos va motivando a generar otro cambio. Entonces, súper importante por un lado, esto de buscar un disparador, buscar algo que ya hacemos, una acción simple para poder conectar esto que queremos hacer. Por otro lado, buscar conductas que las podamos medir, como les decía, algo que, bueno, que sea medible y que lo podamos hacer. ¿Qué va a suceder con esto? Que vamos a ver que vamos a empezar a conectar un montón de cosas y un montón de cambios en un periodo de tiempo que posiblemente sea más corto. A mí particularmente les voy a contar una intimidad. Yo me costaba, y de hecho me cuesta mucho levantarme temprano. Me gusta dormir. Entonces, yo quería empezar a hacer actividad física a la mañana y me era re complicado porque entro a trabajar a las 8, o sea, me tenía que levantar a las 6, pero seguía cenando a las 11:30 y acostándome a las 12:30, 1, claro, era imposible. Entonces hablaba con Fernando, que hago actividad física con él, y me dice, Joaquín, si dormís 5 horas, claro que vas a poder venir al gimnasio de la mañana. Entonces, ¿qué hice? Bueno, generé todo ese entorno favorable, empecé a cenar más temprano. Para poder cenar más temprano tuve que tener la comida lista más temprano. ¿Para qué? Para acostar, para las 10:30 ya estar acostado y poder levantarme a las 6 y poder modificar esa rutina. Y hoy son actividades que las tengo como incorporadas y uno empieza a ver que son cosas que las empieza a necesitar en su rutina. Y como bien decía Laura, van a empezar a notar esos cambios en un tiempo que va a ser mucho más corto de que uno espera. Y lo que yo le digo en una fecha como hoy, todos tenemos algún familiar, algún conocido que tenga más de 35 años. Sabemos que la diabetes suele ser una patología que no da síntomas, no duele, no nos molesta. Entonces, yo siempre digo, toda persona mayor de 35 años tiene que conocer sus valores de azúcar, hacerse un laboratorio. Nosotros los médicos familiares nos encanta pedir hacer chequeo de salud, hacer que todos ustedes, posiblemente muchos tengan hijos, nietos, que saben si tienen más de 35, invítenlos a hacerse un laboratorio, o si no hacen actividad física, o si tienen sobrepeso y menos de 35 años también. ¿Por qué? Porque es un momento que es ideal para generar todos estos cambios que venimos charlando y poder incorporarlos. Así que, bueno, les agradezco mucho por poder estar acá. Bueno, muchas gracias Marce, muchas gracias Laura y también Joaquín por la disertación. Aprovechamos este espacio, no sé si alguien tiene alguna duda o alguna consulta que quiera realizarle a nuestros expertos. Levanten la mano y nos acercamos con algún micrófono. No sé si allá tenemos una consulta, ahí te acercamos. Más allá de la dieta, que es muy bueno hacerla por implementarla ¿no? Para la vida, para la salud nuestra, de las dietas y las comidas. Muchas veces las personas que carecen de economía comen comida chatarra o comida, pues no, bueno, comidas que no son beneficiosas para el cuerpo, ¿no es cierto? Y la pregunta mía es decir, bueno, ¿cómo implantaríamos en una persona de bajo recursos poder hacer un plan alimentario, ¿no es cierto? Para que ellos puedan también tener, porque la mayoría comen comida que no son beneficiosas. Y otra es el ayuno intermedio, de poder hacer ayuno, porque he leído y me gusta mucho la medicina, de que hacer ayuno intermedio, de poder hacer un plan de ayuno intermedio, más allá de una dieta, de implementarlo en nuestra vida, que ayuda muchísimo a la salud, ¿no es cierto? O estoy equivocado. Bien, bueno, en cuanto a la primera pregunta, se pueden organizar compras comunitarias para obtener alimentos saludables,
juntarse con algunos vecinos, bueno, compramos un cajón de naranjas, no sé, es una familia medio pequeña, compras un cajón para uno y se te pone feo. Volver a las huertas familiares, que casi todos en la pandemia lo hemos logrado y ahora se nos vino otra vez la vida normal y lo hemos abandonado. Y prestar atención también que muchas veces los alimentos, como decías vos, de chatarra, que uno compra rápido, son más caros que la alimentación saludable. Por ejemplo, yo ayer vi una charla justamente en otro lado y comparé que 1 kilo de carne picada puede valer 6.000, 7.000 pesos. Hablo de un supermercado, viene con el celular, y si vos compras 1 kilo de hamburguesas patty te sale 14.000, 1 kilo de salchicha 13.000, 1 kilo de mortadela 12.000. Entonces, la alimentación chatarra muchas veces es más costosa que la alimentación saludable. Lo que tenemos que hacer es volver un poquito a los antecedentes y volver a las legumbres, hay que remojarlas, son muy económicas. El zapallo, vos tirás una semilla y te salen un montón. Pero tenemos que volver a esas preparaciones entonces de antes, tomarnos el tiempo y volver a cocinar. En cuanto al ayuno intermitente, no sé si me hablabas de diabetes o de las personas en general. En cuanto a la reducción de pesos, hay estudios que dicen que tanto la reducción calórica como el ayuno ambos dan resultados, y muchos pacientes pueden sentir que sienten mejores en cuanto a lo que es el sueño, en cuanto a patologías digestivas, pero bueno, se indicaría en casos puntuales a determinados pacientes, no en la generalidad. Gracias. No, porque si vos haces ayuno y después comes mal el resto del día, no se desintoxica, claro. Sí. Correcto, muchas gracias. En cuanto al ayuno intermitente, cuando nosotros hacemos el ayuno intermitente, generalmente lo usamos en pacientes que tienen la costumbre de levantarse a la noche a comer. Si uno hace un ayuno, que ahora está muy de moda, libera unas hormonas que son el cortisol y la adrenalina, que son hormonas de estrés, porque el cuerpo no sabe cuándo va a comer. Y es factible que el cortisol y la adrenalina nos aumente más de peso. Y en el paciente diabético, si yo hago un ayuno de más de 5 horas, lo que suele pasar es que el azúcar que nosotros utilizamos para toda la actividad va a empezar a aumentar por ese ayuno. Entonces a veces los pacientes nos dicen, no comí nada en todo el día y tengo glucemias más altas. Bueno, eso pasa porque el organismo empieza a producir más cantidad de azúcar, a quemar azúcar de otra manera, para mantener y tener energía. Entonces en el paciente diabético no es el ayuno intermitente una indicación, ¿sí? Hola, quería preguntar lo siguiente porque estoy desorientado. ¿La neuropatía diabética debe ser tratada por un diabetólogo o por un especialista del dolor? La neuropatía diabética, estoy desorientado porque tengo dos informaciones. Es tratado por las dos especialidades. La neuropatía diabética, en primer lugar, vamos a tener que controlar las glucemias, porque es uno de los desencadenantes a la neuropatía. Y el tratamiento del dolor, porque si la evolución de la neuropatía empezamos de leve y terminamos siendo severa, va a tener que tener un tratamiento el paciente. Lo que sí va a pasar es que esa es una complicación que ya la tenemos, no la vamos a poder prevenir. Lo que hay que hacer es tratarla, y para que no siga evolucionando, el control de la glucemia es fundamental. Teníamos acá una duda al frente. Ahora me perdí un poquito. Si uno tiene un día malo, yo tenía que hacerme los análisis mañana, ¿cierto? Hoy tuve un día horrible. Cuando me sacó el análisis me salió malísimo. ¿Tiene influencia eso? No, en realidad, por más que hay muchas personas que dicen tengo diabetes porque tengo estrés o estoy nervioso, en realidad no pasa por eso. Nosotros cuando el paciente es diabético, más allá de pedirle un análisis de glucemia, de azúcar, para ver cómo está, pedimos lo que se llama hemoglobina glicosilada. Entonces ahí el paciente no nos puede mentir nunca.
El paciente puede, sabiendo que mañana se va a sacar sangre, el día anterior hacer una dieta perfecta, estricta y hermosa. Bien, entonces la glucemia nos da bárbaro. Pero yo le pido al paciente, junto con eso, la hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una hemoglobina que está en sangre dando vuelta 12 semanas, casi 3 meses. Y se le une un azúcar. Y durante 3 meses esa hemoglobina glicosilada va a estar dando vuelta en nuestra sangre. Entonces, por más que el paciente me venga con una glucemia hermosa de 100, si la hemoglobina glicosilada está alta, sé que ese paciente no cumplió nada de lo que le pedí. Entonces, no nos pueden engrupir con lo que hacen. Una pregunta para las dietas keto, en relación a diabetes, ¿cómo lo ves? ¿Factible, no factible? ¿Positivo, no positivo? Bien, es lo que hablábamos un poquito hoy. Primero, el tema de las dietas keto que no se sostienen en el tiempo y no es saludable sostenerla en el tiempo. En cuanto al control de la glucemia, va a determinar de cada paciente porque hay diferentes tipos de dietas, algunos incorporan unos alimentos, otros incorporan otros. El tema es que consumir tanta grasa, independientemente de la glucemia del día, como les decía hoy, a largo plazo, eso va a hacer daño a otras cosas. Ya sabemos, a nivel colesterol, cardiovascular, está muy de moda, no es una recomendación, hay pacientes que lo hacen, pero como te digo, no se puede sostener en el tiempo, no es social, porque no podés, o sea, muchas veces te limita un poquito las salidas sociales. Así que bueno, para mí no es algo posible de lograr y de sostener. Quería agregar un comentario. Si se dan cuenta, todos empezamos a buscar como dieta de esto, dieta de lo otro, como buscar ese camino rápido, una solución diferente. Y la realidad es que el camino para todos estos cambios es paulatino, lo tenemos que ir incorporando de a poco, como bien decía Laura, todos los alimentos que no son, muchos somos accesibles. Si vos te pones a pensar lo que sale una bolsa de salado de trigo, salado de avena, sale más barato que una bolsa de harina y la podemos mezclar con harina blanca, hay un montón de opciones y uno tiene que ir aprendiéndolo de a poco, porque es un cambio y uno está acostumbrado a otra cosa y viene con ese chip seteado, pero se puede ir haciendo. Y lo que tiene tanto la dieta cetogénica o keto, como se dice ahora, porque intentan meter grasas más saludables, es que con la vida social son cosas difíciles de sostener, son cosas que funcionaban en qué momento, y en la pandemia yo vi que muchos pacientes lo podían sostener. ¿Por qué? Porque estaban solos en las casas. Pero decís, bueno, voy a hacer un ayuno intermitente, de la noche tengo el cumpleaños de mi hijo, y se complica la situación. Entonces, yo como consejo, como siempre le digo al paciente, tratemos de incorporar todos los alimentos que nos gusten también, porque es importante. La alimentación no deja de ser algo que tenemos que disfrutar, que lo tenemos que compartir con el otro, la comensalidad es súper importante. Entonces, empezar a incorporar estos alimentos de una forma, como decíamos, sostenible, y no dejar de consumir todo eso que nos gusta en una cantidad adecuada, ¿no? Yo siempre también acoto que digo, bueno, el 80% del tiempo trata de, es como la ley del Pareto, trata de hacerlo como todos queremos o como está socialmente recomendado, y dejate todo eso para la salida, para cuando tenés un cumpleaños, esas opciones que por ahí nosotros le decimos que no son tan saludables. Pero bueno, no busquen tanto dietas mágicas porque no hay ninguna, sino ya todos los hemos encontrado, no hay ni dietas mágicas ni medicaciones mágicas. Y la mejor medicación es a la que podemos acceder, que no nos genere estrés comprarla, porque también hoy tenemos medicamentos muy nuevos que funcionan muy bien, pero a veces son difíciles de acceder. Entonces, todos, como decía Marcela, tenemos un tratamiento individualizado y que va a variar por un montón de cuestiones, tanto por el factor riesgo cardiovascular que tengamos, por el acceso que tengamos. Así que háganle caso a sus médicos que en general evalúan todas estas situaciones e intenten llevar una alimentación, como decía Laura, que las recomendaciones fueron muy buenas. Genial, muchas gracias. Después. De modo que la gente que se aplica la medicación sin ser diabética, ¿qué pasa en el futuro? Las nuevas que hay ahora subcutáneas de semaglutide y liraglutide. No pasa nada. Son medicamentos que
en realidad fueron aprobados en un primer momento para la obesidad y después se vio que hubo resultados sobre la diabetes. Lo que tienen esos medicamentos es que tienen un efecto en la inflamación general que se produce en el cuerpo, a nivel arterial, vascular. A día de hoy es un boom, todo el mundo lo utiliza, da buenos resultados, son costosos, como decía Joaquín. No hay una contraindicación. Tanto la semaglutide, que en el país, en nosotros, está aprobado para diabetes y obesidad, así fue también la liraglutide. En un primer momento fue para diabéticos y obesidad. Actualmente la liraglutide se usa solamente también para la obesidad. Con respecto a la semaglutide, por ahora las obras sociales es solamente para diabetes. En breve va a haber, ya llegó el comprimido de semaglutide, que va a ser para pacientes con diabetes y también con obesidad. Pero en realidad el estudio en un primer momento fue solamente hecho para obesidad. Perfecto. No sé si alguien más tiene alguna otra consulta. Acá una última consulta, acá en la punta, y ya estamos. Nosotros tuvimos un diagnóstico de diabetes hace muy poquito en la familia y yo quería consultar si tiene que ir a una endocrinóloga, porque ella se está manejando con nutricionista y con la doctora del médico clínico, pero tiene que ir a la endocrinóloga. Y tengo una pregunta más. Si yo voy a comprar harina suelta, que me sale más económica, integral, por ejemplo, ¿le tengo que tener miedo a la contaminación cruzada? ¿No pasa nada? Ahí resolvemos la consulta. A ver, la diabetes la trata el médico clínico, ¿sí? La puede tratar un médico clínico siempre que tenga una orientación hacia la diabetes. El endocrinólogo es el especialista que hace toda la parte hormonal y dentro de la endocrinología está la diabetes porque es una hormona, la insulina es una hormona. Pero el médico clínico, y hay médicos clínicos que hacen especialización en diabetes, también lo puede tratar. Es una patología que cualquier médico lo sabe llevar. Generalmente comienza el médico clínico por ahí en algún momento le pide una interconsulta con el endocrinólogo, diabetólogo, como para orientar un poco más y después el seguimiento lo puede seguir su médico clínico, bueno, eso no hay ningún problema. Sí, en el caso de las harinas sueltas, la única indicación de que sean rotuladas en el paciente celíaco, donde una molécula puede generar contaminación cruzada. En el caso si no es celíaco, podés comprar tranquilamente alimentos sueltos que son excelentes ahora porque tienen menor costo. Excelente. Y cerramos con una última consulta que tenemos por ahí. Buenos días. ¿Cómo lograr la aceptación, que el paciente acepte ser diabético? Me parece que es algo que es fundamental para iniciar todos estos pasos que ustedes están brindando hoy. A ver, la diabetes es una condición, ¿sí? Es como yo decirte, venís al consultorio y te digo que sos hipertenso. O venís a la consulta y tenés una infección determinada. Es una predisposición que vos pudiste haber tenido, como los factores de riesgo que nosotros hablamos, y en algún momento se hizo el diagnóstico. Pero como te dije antes, eso no te estigmatiza a vos el ser diabético. Vos sos una persona que puede tratarlo, de la misma manera que tratás la hipertensión, podés llegar al tratamiento de la diabetes. Por supuesto que hay todo un contexto psicológico en el paciente diabético, pero creo que en parte es por los antecedentes que uno puede llegar a tener o pensar. En la época que hace 20 años atrás uno hablaba de diabetes y siempre veía lo malo de la diabetes, como dije al principio. Hoy en día el tratamiento es mucho más efectivo, hay muchos tipos de medicamentos y en parte el paciente va tomando conciencia de que tiene que tomar la medicación. Esto pasa porque el paciente a veces no cumple, pero si el paciente realmente cumple, el acompañamiento del médico, el acompañamiento de la familia puntualmente también, lo va aceptando. Igual hay que aceptarlo como cualquier otra patología que con la edad van apareciendo, no nos queda otra. Forma parte de eso, de la aceptación. Genial.
Bueno, ¿alguna otra consulta más? Última consulta y ya estamos. Por cuestiones de tiempo. Hola, buenos días. Mi nombre es María Esther. Y esta pregunta es para Laura. Yo quería saber si cuando consumís no sé hoy que tengo papas con huevo, una ensaladita, tengo que comer sí o sí una ensalada, no sé, de zanahoria, como hoy tengo zanahoria rallada, o puedo comerme una ensalada de papita y huevo con una hamburguesa casera. Bien, la mejor forma ahí, como dijimos recién, que la papa esté enfriada en la heladera 9 horas. Y siempre la recomendación de la ensalada, independientemente de la glucemia, es también por el aporte de fibra. ¿Sí? La papa es un alimento que tiene predominancia de almidones antes que de fibra. Entonces, en todas las comidas es ideal que se incorpore también una ensalada. ¿Se entiende? Entonces, agregás ahí por una cuestión de vitaminas, minerales y fibra total en la dieta total. Bueno, la papa me la hice ayer para hoy. Perfecto. En la heladera. El Genial. huevito también y la hamburguesa también. Bueno, rallate una zanahoria y va a estar mejor. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por sus consultas y por participar. Les damos un fuerte aplauso a los demás. Bueno, y siguiendo con la agenda que tenemos programada para hoy, ahora llegó el momento de ponernos en movimiento y ponernos activos. Así que vamos a invitar a Manuela, Esteban y Juan, que nos van a enseñar algunas prácticas y algunos movimientos para que también podamos replicar en casa, donde destacamos la importancia de la actividad física, un mensaje que estuvimos compartiendo durante esta mañana de concientización.